placer poder estar esta mañana compartiendo con todas las personas asistentes a este Congreso de Pensamiento que convoca una vez más la Casa Iberoamericana. Y el objetivo es comenzar a compartir algunas herramientas analíticas para intentar aproximarnos a nuestras realidades desde una mirada crítica y propositiva y construir conocimientos de forma colectiva, ¿no? Es una apuesta por socializar algunos elementos para justamente una puesta en común tanto de la noción de resiliencia como de la noción de cultura, distinguir también diferentes tipos de resiliencia y problematizar algunos elementos de la cultura y especialmente de la cultura cubana en relación a la resiliencia, tanto desde un enfoque general como desde un enfoque de interseccionalidad. Entonces vamos a estar conversando algunos minutos sobre estos elementos, sobre todo en forma de problematización, porque el objetivo es intercambiar y poder construir entre todos y todas. La palabra resiliencia ha tenido aproximaciones diversas desde diferentes campos del conocimiento. En este sentido, pues la noción que más nos interesa recuperar y con la que estaré trabajando en estos 15 minutos, también de que se puedan compartir otras, es justamente entender la resiliencia como ese proceso de adaptarse bien a una adversidad, a un trauma, una tragedia, una amenaza, a fuentes de diferentes tipos de tensiones que van desde problemas familiares, laborales, hasta crisis económicas, crisis sanitarias, crisis ambientales, cambios en espacios laborales, en fin, un conjunto de procesos que implican una adaptación creativa a las circunstancias. Comencemos con algunas problematizaciones ya acercando el enfoque de la cultura a esta temática y preguntémonos, ¿qué papel tiene la cultura en la capacidad de sobreponernos a los momentos críticos, traumáticos? ¿Qué papel tiene la cultura en la adaptación, en la superación de las adversidades? ¿Qué papel tiene la cultura en la habilidad para ser asertivos y convertir los dolores o los malos momentos en virtud o en nuevas capacidades, en nuevas oportunidades? Bueno, justamente ahora la invitación que le queremos hacer es a pensarnos la noción de cultura desde ese enfoque más amplio, por supuesto, que trasciende lo artístico, para justamente poner a dialogar esta noción con la noción de resiliencia. Implica mirar la cultura desde los sujetos, o sea, quienes participan tanto en los procesos de crisis como en los procesos de resiliencia. Luego estaría la mirada a las subjetividades, donde estaríamos acercándonos o intentando problematizar diferentes elementos. Por ejemplo, ¿cuáles son los principios y valores que nos acompañan en todo el proceso de resiliencia? O ¿cuáles son las percepciones que tienen las personas sobre las crisis, los procesos traumáticos, determinados sucesos y también las propias respuestas resilientes que damos ante ellos? ¿Qué valoración realizamos los sujetos de nuestras propias acciones resilientes, ¿no? ¿Qué creencias religiosas y otros tipos de creencias también asociamos a las conductas resilientes? ¿Cómo interpretamos los sujetos las crisis, los acontecimientos, la coyuntura, ya que requiere determinada capacidad de adaptación, pensando en elementos visuales, conceptos, visiones, representaciones simbólicas, ideas arraigadas que tenemos como sujetos para interpretar la realidad, pero también los refranes, las expresiones populares que refuerzan determinados pensamientos y determinados posicionamientos que tenemos ante un contexto, ¿no? Las acciones conjuntas y resultados que se producen en torno a las prácticas resilientes, también los niveles de preparación y de conocimiento que llevamos a cabo los sujetos para enfrentar los contextos de cambio, los espacios donde se materializan esas prácticas, las capacidades y habilidades que desarrollamos para poderlo afrontar, los recursos, conocimiento, tecnología, infraestructura de las que disponemos para poder enfrentarnos a estos momentos de crisis, ¿no? Y pensemos entonces en ese conjunto de relaciones históricas que están depositadas en los cuerpos individuales bajo forma de esquemas mentales y corporales de percepción, de apreciación, de valoración de la realidad y también esquemas de acción, o sea, esas predisposiciones que organizan nuestras prácticas y nuestras formas de entender, de interpretar la realidad, ¿no? Si intentáramos aplicar en ese ejercicio de pensamiento algunas de estas nociones muy generales de las que hemos hablado y la traemos a la realidad cubana, en este caso me atrevo a hablar sobre ella porque es en la que vivo, y pensamos en esos fundamentos culturales que han trenzado nuestras identidades, ¿no? Y algunos de estos elementos podrían ser, por ejemplo, los procesos de colonización y descolonización. ¿Qué papel han tenido en la conformación de la subjetividad de cubanos y cubanas, ¿no? O sea, cómo hemos tenido que
vivir y reproducir la vida cotidiana para preservar lo autóctono, para defender y construir lo criollo, lo nacional, esa disputa de sentido con las metrópolis económicas, políticas y culturales que hemos tenido, esos procesos de construcción de una identidad. Son algunos de los elementos que podríamos tener en cuenta a la hora de problematizar de dónde vienen nuestras aptitudes resilientes, ¿no? Pensemos en los procesos que vivimos como sociedad de trata de personas, los procesos de esclavitud, también los diferentes procesos de inmigración y las capacidades de adaptación de los sujetos que fueron protagonistas de los mismos. Pensemos también las diferentes etapas de guerra que hemos vivido y cómo eso ha implicado el desarrollo de capacidades adaptativas. Pensemos también en los periodos de crisis económica, justamente por la dependencia que siempre hemos tenido del mercado internacional, los periodos de vacas flacas, si lo llevamos a periodos mucho más recientes, el periodo especial. O sea, la historia de Cuba está llena de contextos que ha implicado desarrollo de una capacidad de resiliencia que forma parte de esa identidad cubana. Entonces ahora les proponemos también otro tipo de ejercicio de pensamiento, y es que hay un conjunto de investigaciones que hablan de qué factores sociales y psicológicos contribuyen a desarrollar capacidades de resiliencia. E intentemos poner en diálogo este conjunto de factores con características de la cultura cubana para ver hasta dónde nuestras prácticas, nuestra idiosincrasia, pues justamente contribuye a desarrollar capacidades de resiliencia. Un elemento importantísimo que apuntan todos estos estudios es la visión positiva que tenemos de nosotros mismos y la autoconfianza en nuestras fortalezas y habilidades. Y ahí traigamos por ejemplo dos tipos de canciones que ilustran perfectamente esto, como diría Gerardo Alfonso en su canción, ¿no? Ese talento de ombligo del mundo que muchas veces tenemos y que ayuda en ese proceso de autoafirmación. Pero también pensemos, por ejemplo, en este video de los Bam Bam, Yo no le temo a la vida, con aquella señora que frente a la cámara dice, yo, ¿tenerle miedo a la vida yo? No, chicos, si yo soy cubana. Entonces son elementos que aparecen en la vida cotidiana y que justamente nos hablan de esa visión positiva que tenemos de nosotros mismos, asociado a ese sentimiento también de excepcionalidad, ¿no? También la actitud de apoyar a otros que lo necesitan, o sea, la solidaridad y las prácticas de autoorganización comunitaria son elementos claves en el desarrollo de capacidades de resiliencia. Se dice que es un factor muy importante en el desarrollo de la capacidad de resiliencia la interpretación optimista de la realidad. Yo creo que, y ahí tenemos que empezar a captar la heterogeneidad que existe en nuestra sociedad. O sea, no necesariamente todos los cubanos y cubanas son optimistas, ¿no? Yo creo que sí, efectivamente, si hay una visión optimista, o si hay una actitud optimista a la hora de interpretar la realidad, por lo tanto no hay mal que por bien no venga, ¿no? Ese es un elemento de lenguaje cotidiano. Pero también hay cubanos y cubanas con miradas más fatalistas, ¿no? La felicidad en casa del pobre dura poco, por colocar un ejemplo, o también actitudes más de resignación. Todo lo que sucede conviene, Dios sabe lo que hace, mañana será otro día, ya que nos hace aproximarnos a determinado contexto crítico ya con otro tipo de actitud que no necesariamente genera siempre capacidades de resiliencia. Otros rasgos de nuestra cultura que podríamos problematizar de hasta dónde son funcionales o no a ese desarrollo de resiliencia, por ejemplo, es la capacidad de buscar oportunidades para autodescubrirnos. Y ahí pensemos también que somos una sociedad que hemos vivido procesos de asistencialismo, de paternalismo, que hay veces que nos han estancado en el desarrollo de nuevos métodos para autodescubrirnos, ¿no? Y les propongo una mirada, intentemos hacer como un inventario, ¿no? Intentemos identificar un conjunto de estrategias que se desplegaron a nivel individual, a nivel familiar, para afrontar el contexto de la COVID-19. Y perfectamente incluso podemos clasificarlas en prácticas que nos ayudaron a adaptarnos a las circunstancias y que a la misma vez, si se manejaron bien, son prácticas que favorecen, o sea, que tienen que ver con la adaptación creativa positiva, pero también hubo prácticas que a largo plazo pudieran ser nocivas y que por una parte se pueden leer como prácticas de resiliencia, ¿sí? O sea, sí generaron adaptación, pero no necesariamente sus consecuencias en el corto, mediano y largo plazo pueden ayudarnos siempre, ¿no? Por ejemplo, hay una necesidad fundamental en este contexto, la necesidad de obtener ingresos, evidentemente, para poder acceder a diferentes tipos de satisfactores de nuestras necesidades. Y ahí se desarrollaron diferentes estrategias, ¿no? Acudir al teletrabajo, se desplegaron un conjunto de emprendimientos,
o los mismos procesos de reubicación laboral que llevaron a cabo muchas personas, que según cómo se manejaron en la gestión del tiempo, en la gestión de la tecnología, en la reorganización familiar, fueron mejor llevados o también en otros casos peor llevados, ¿no? Hubo personas que sencillamente se resignaron a ganar un 60% del salario y se dedicaron más a las labores del hogar y no generaron otras iniciativas. Otras personas que sí lo generaron, personas que se limitaron a solicitar asistencia social y no generaron otros tipos de iniciativas. E incluso hubo personas que fortalecieron su trabajo en las redes de la economía informal. Entonces son diferentes tipos de estrategias de adaptación que no necesariamente generan los mismos tipos de resultados. O sea, intentemos mirar hasta dónde nuestra idiosincrasia nos permite siempre tener salidas adaptativas positivas. Creo que un enfoque clave es el enfoque de la interseccionalidad, por eso lo proponía a los organizadores y organizadoras del evento. Y empezaría con una pregunta. ¿Todos los cubanos y cubanas desarrollamos los mismos tipos de estrategias resilientes? Como les venía comentando anteriormente, por supuesto que no. O sea, ¿qué lo podemos asociar? Y es importante entonces que miremos que hay diferentes condiciones para enfrentar la adversidad. Todas las personas no afrontamos los contextos de crisis y adversidad desde el mismo punto de partida. Y ahí tenemos que empezar a mirar también las condiciones económicas, las redes sociales, pero también el capital cultural con que contamos diferentes personas, familias, comunidades, donde se incluyen capacidades desarrolladas según nuestras trayectorias de vida. Y que justamente estas diferencias también están asociadas a los contextos territoriales donde vivimos, están asociadas a los contextos familiares donde nos desarrollamos, están asociadas a la condición y posición de género, están asociadas a la clase social, que está muy relacionada con la ocupación, los ingresos que tenemos, los capitales de los que disponemos. Está también asociado a la posición y condición social que tenemos según nuestro color de la piel. Está asociado a la condición de discapacidad, a la condición de comorbilidad. Entonces es importante a la hora de reinterpretar las prácticas de resiliencia de diferentes tipos de sujetos, cómo están mediando todos estos factores socioculturales, todas estas características sociales y demográficas que nos hacen enfrentarnos de manera diferente a los contextos de crisis. Y quisiera traer una categoría que lo trabaja mucho el Grupo de Acción y Filosofía Social para América Latina, GALFIS, ahí en el Instituto de Filosofía del SIGMA, que es la mirada del sistema de dominación múltiple y que tiene mucha relación con la interseccionalidad y que nos permite además mirar la cultura de forma diferente. O sea, el proceso, nuestra cultura se ha formado a partir de muchas influencias y de disputas de sentidos entre sistemas colonialistas e intentos de descolonizarnos, entre las estructuras patriarcales e intentos de superar esas estructuras patriarcales sexistas, entre los procesos de esclavitud, los procesos de racismo y los intentos de superar el racismo. Y les quiero colocar un ejemplo, una pregunta para reflexionar. Pensemos en mediaciones patriarcales, racistas, colonialistas, que todavía están en nuestros pensamientos y en nuestras acciones de resiliencia, ¿no? Y una pregunta es, ¿cuántas familias han logrado reorganizar la división sexista del trabajo de cuidados en el hogar y también del trabajo de provisión económica en este periodo de crisis? Entonces, esa es otra mirada a la resiliencia. Justamente las familias lograron readaptarse, reorganizarse para enfrentar este contexto crítico, pero ¿cuántas lograron hacerlo superando estos rezagos que traemos del patriarcado, ¿no? Como un sistema de dominación que impone relaciones desiguales entre hombres y mujeres y que supone divisiones diferentes del trabajo. También, si trajéramos las reflexiones que nos proporcionaría, por ejemplo, la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades, también con esta mirada de género, pensemos la carga cultural de esta construcción de la masculinidad hegemónica, el hombre que se arriesgue, el hombre que se sacrifique, ¿ya? Y todo lo que supone entonces esto en términos de exposición al riesgo en un momento de crisis, ¿no? Y en las estrategias que desarrolla la familia para enfrentar este momento de crisis. O también pensemos en estas imágenes o representaciones sociales que todavía existen de las personas negras como más fuertes o más resistentes, que muchas veces también pueden llevar a conductas de sobreexposición a situaciones de riesgo.
¿ya? Son diferentes elementos que forman parte de la construcción de nuestra identidad, no necesariamente desde un sentido emancipador, y que es importante volver a ella para problematizar cuáles son los fundamentos culturales de nuestras prácticas resilientes, para preservar justamente aquellos fundamentos que logren la construcción de una sociedad más emancipada, e intentar problematizar y desmontar y desaprender todos estos fundamentos que, si bien nos permiten adaptarnos a un contexto de crisis, lo hacen en detrimento del bienestar, de la salud de unos sujetos respecto a otros, ¿no? Entonces, en este sentido, concluiría con tres tipos de preguntas, ¿no? ¿Qué aspectos de nuestra cultura deberían seguirse potenciando y fomentando para tiempos de crisis que puedan venir posteriormente? ¿Y qué aspectos deberían repensarse, desaprenderse, reinterpretarse, desmontarse en función de un proyecto social que apuesta por una cultura de la emancipación, que supone desterrar estereotipos, mitos, etcétera, que hacen que unos sujetos se expongan más a riesgo que otros, ¿no? ¿Qué instituciones y actores deberían involucrarse en este tipo de tareas? Y también, entonces, ¿qué elementos deberíamos tomar como apuntes para una agenda educativa, una agenda política, una agenda cultural, una agenda pública en la transformación de nuestra civilidad, en la transformación de nuestra idiosincrasia, en la transformación de nuestra cultura, para seguirla potenciando desde ese otro tipo de valores más libertarios, más emancipatorios? Bueno, entonces, estos son algunos apuntes problematizadores que les quería compartir, que no son para nada conclusivos, sino más bien elementos que nos pueden ayudar al debate, elementos provocadores con los que seguramente, o sea, algunos con los que podemos estar de acuerdo, otros con los que no vamos a estar de acuerdo, pero la idea es justamente que compartamos diferentes sentidos y aproximaciones a esta realidad y que logremos reinterpretarla desde diferentes visiones, ¿no? Esta visión positiva rescatando todas las buenas prácticas que hemos tenido, pero también desde un sentido problematizador, desde un sentido crítico que nos ayude a repensar la realidad de forma diferente. Entonces, muchísimas gracias por esta oportunidad de comenzar este debate de esta manera, y nada, ahora la palabra la tienen ustedes.